Bueno, hola a todos. Vamos a continuar, ¿sí?, con la segunda clase de Microsoft Excel. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lo primero que vamos a ver es que dentro de cada celda, ¿sí?, se pueden insertar distintos tipos de datos. Fíjense, puedo insertar, por ejemplo, un número, ¿sí? Puedo insertar, por ejemplo, una palabra, ¿sí?, es decir, un texto. Puedo insertar una fecha, ¿bien? ¿Sí? O también puedo insertar una fórmula o una función. Es decir, que dentro de Excel podemos insertar en las celdas 4 tipos de datos, ¿sí? Fíjense, números, textos, fecha y horas, y también fórmulas o funciones. Antes de entrar a ver las fórmulas o las funciones, es importante que entendamos la diferencia entre una y otra. Las fórmulas son aquellas operaciones matemáticas en donde nosotros vamos a utilizar los operadores de matemática. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar el signo más, ¿sí? Vamos a utilizar el signo menos, vamos a utilizar el signo división, fíjense que es una barrita, el signo división, ¿sí? Vamos a, esperen que ahí así se ve la barrita, ¿sí? Fíjense la barrita, ¿sí? Eso es para dividir. Y vamos a utilizar la multiplicación, ¿sí?, que es el asterisco. Siempre en el teclado, sobre la derecha, tenemos el teclado numérico y ahí están los distintos operadores de matemática. Entonces, repasemos. Las fórmulas son aquellas operaciones de matemática que vamos a poder insertar dentro de las celdas de Excel, que las vamos a reconocer porque tienen operadores matemáticos en su cálculo. Es decir, que cuando yo quiero hacer una suma, ¿sí?, por ejemplo, utilizo el signo más. Si quiero hacer una resta, el signo menos. Si quiero hacer una división, la barrita de división. Si quiero hacer una multiplicación, el asterisco. Estos son entonces los signos, ¿sí?, que vamos a utilizar para los operadores matemáticos. ¿Bien? Ahora bien, cada vez que nosotros querramos empezar a trabajar, ¿sí?, lo que vamos a tener es la necesidad de colocar antes el signo igual. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero hacer una fórmula en Excel, ¿sí?, para poder hacer, por ejemplo, una suma, necesito utilizar el signo igual antes de comenzar mi operación matemática, ¿sí? ¿Qué hace el signo igual? El signo igual le dice a la celda que lo que vamos a hacer ahora es una operación matemática, es decir, un cálculo. Y por eso transforma la celda en calculadora. Entonces, colocando el signo igual, bien, yo transformo esta celda en una calculadora. Bien, entonces, por ejemplo, puedo sumar, ¿sí? Y este es el modo de sumar entonces con una fórmula. Bien, cuando presiono Enter, voy a ver que aparece el resultado. Si hago doble clic a la celda, vuelve a aparecer la operación matemática, ¿sí? Por ejemplo, también lo que puedo hacer si no es una resta. Bien, fíjense con el operador signo menos. Y ahí aparece el resultado. Doble clic para poder ingresar de nuevo. También puedo hacer una división, ¿sí? Fíjense con la barrita de división. Y también puedo hacer, vuelvo a entrar, una multiplicación. ¿Bien? Esto entonces es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, llamamos fórmulas. Es decir, las fórmulas son operaciones matemáticas que se realizan con operadores de matemática. Signo más, signo menos, signo de división y signo de multiplicación. ¿Bien? Para poder realizar una operación matemática, sí o sí debo comenzar con el signo igual. Eso va a hacer que mi celda se transforme en una calculadora. Ahora bien, veamos lo que son las funciones. Recién decíamos que podíamos colocar fórmulas o funciones. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones las vamos a reconocer porque en lugar de utilizar operadores matemáticos, vamos a utilizar el nombre de la función. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero sumar, voy a escribir la palabra suma, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Voy a colocar el signo igual siempre, porque el signo igual va a indicar que voy a comenzar a hacer una operación matemática. Y puedo hacer una suma, entonces, en lugar de hacerla con el operador matemático, que sería una fórmula,
como yo voy a hacer una función, voy a colocar entonces, ¿sí?, la palabra suma. Y entre paréntesis voy a colocar qué es lo que quiero sumar, qué es lo que voy a sumar. Puedo colocar un número, por ejemplo, quiero sumar el 4 y el 2, ¿sí? De esta manera le estoy diciendo cuáles son los valores que quiero sumar, el 4 y el 2. ¿Qué estoy acá agregando? ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que los dos puntos significaban hasta? Bueno, el punto y coma en Excel significa y. Es decir, que si yo leo la función que tengo en este momento en la pantalla, la función dice suma de 4 y 2, ¿sí? Si presiono Enter, aparecería el resultado. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros no vamos a utilizar valores numéricos. Si yo quiero sumar, ¿sí?, o restar, o multiplicar, o dividir, o bueno, o un montón de operaciones más que iremos aprendiendo de a poco, si yo quiero hacer una operación, no voy a utilizar el valor numérico, sino que lo que voy a hacer es utilizar la celda. ¿Qué significa? Significa que yo voy a usar, ¿sí?, el nombre de la celda. ¿Se acuerdan que en la clase anterior aprendimos que cada celda tenía un nombre? Por ejemplo, esta era la celda A1, en donde está el número 4. Esta es la celda A2, en donde está el número 2. Entonces, si yo quiero hacer una función de suma, ¿sí?, yo voy a escribir la palabra suma, voy a abrir paréntesis, pero no voy a poner 4 y 2, sino que voy a poner la celda, selecciono la celda A1 y, o sea, punto y coma, la celda A2. De esta manera, entonces, voy a hacer una función, la función suma en este caso, utilizando, ¿sí?, los nombres de las celdas. Fíjense que el resultado es el mismo. Pero ¿qué tiene de positivo usar este modo y no el otro de colocar los valores numéricos? Lo que tiene de bueno es que cuando uno hace una suma o una operación matemática con el nombre de la celda, esa celda puede luego variar su número y la operación matemática va a seguir estando. Le pongo un ejemplo. Ahora en los supermercados, ¿sí?, tenemos precios colocados. Imaginemos el alcohol en gel. Tenemos un producto, ¿sí?, que cuesta, por ejemplo, 50 pesos. Pero ese producto que hoy cuesta 50 pesos, mañana, ¿sí?, puede costar 52. Pasado puede costar 56. Y así va a ir subiendo día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago una suma con el valor 50, ¿sí?, cada vez que hago la suma debería colocar el número yo. En cambio, si yo hago una suma, ¿sí?, con la celda A1, como ese valor va a ir cambiando, la operación matemática sigue estando igual, ¿sí? Miremos el ejemplo. Entonces, yo por ejemplo hice una suma de A1 y A2. Ese sumé 4 y sumé 2, ¿sí? Da como resultado 6. Si yo varío el número, por ejemplo, en lugar de 4, imaginemos que es el precio del alcohol, como les decía recién, en lugar de 4 ahora cuesta 6. Fíjense cómo automáticamente el resultado, ¿sí?, varía solito, porque está enlazada la función a las celdas, ¿sí? Entonces, es importante que cuando hagamos operaciones matemáticas no usemos el valor numérico, sino que usemos el nombre de la celda. Bien, vamos ahora a aprender algunas funciones, ¿sí? Recién vimos que podíamos sumar. Miren, vamos a hacer este cuadrito que estaría muy bueno que ustedes lo puedan hacer en su cuaderno. Vamos a ver las operaciones básicas hoy, ¿sí? Vamos a ver suma, resta, multiplicación, ¿sí? Vamos a ver división y vamos a ver promedio y porcentaje. Espérense, porcentaje. Estas sí son las distintas fórmulas y funciones que vamos a aprender, ¿sí? Las voy a seleccionar para que puedan mirarlas, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, yo les decía recién que había una diferencia entre lo que es la fórmula, ¿sí?, y lo que es la función. Vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sumar, ¿sí?, 6 y 2, fíjense, si lo hago con fórmula, ¿qué voy a hacer? Igual esta celda más la otra celda. Es decir, utilicé el operador matemático.
En cambio, si yo hago la función, ¿sí? Pongo igual, bien, y escribo la palabra suma, abro paréntesis y hago la suma de esta celda y, o sea, punto y coma, la siguiente celda. Esto sería entonces utilizando la función. Ven que uso el nombre de la función, ¿bien? Veamos ahora la resta. En la resta, ¿sí? Voy a usar solamente fórmula, es decir, que voy a colocar igual, ¿sí? Y voy a restar esta celda, la celda 1, menos la celda A2. ¿Bien? Presiono Enter y ahí tengo el resultado. ¿Bien? Ahora bien, la función de resta no existe, no existe. Así que no vamos a tener nunca la función resta. La multiplicación, sí, fíjense, vamos a multiplicar. Utilicemos primero una multiplicación a través de una fórmula. La celda A1 por la celda A2. Bien, presiono Enter y ahí tenemos el resultado. Utilicé operador. Ahora bien, vamos con la función. La función se llama producto. ¿Sí? Escribo producto, abro paréntesis y le digo, mira, voy a hacer el producto de esta celda y esta celda. ¿Estamos? Fíjense, ¿sí? Para hacer un producto, entonces, escribo la función producto y luego pongo entre paréntesis las dos celdas que voy a multiplicar. A1 y A2. Tenemos el mismo resultado. En división, ¿sí? Sucede lo mismo que la resta. ¿Qué significa? Que no existe la función división. ¿Bien? La función división no existe. Entonces vamos a usar solamente la fórmula división. O sea que sería con el operador matemático. Coloco el signo igual, selecciono el valor y le hago la división, ¿sí? Fíjense que es la barrita, por el otro valor. ¿Sí? A1 dividido a 2. Utilizo operador matemático. Me da el resultado perfecto. ¿Sí? Bien, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Lo que es esta segunda clase para poder entrar a la tercera clase a ver promedio y porcentaje. ¿Sí? Así no se nos hace tan largo este video.